En este video se hablará sobre la práctica número 7, que es funcionamiento del transistor en CD. Mediante la simulación en multisim, es familiarizarme con el funcionamiento básico del transistor alimentado por corriente directa. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada. Cumple muchas funciones, puede ser un amplificador, un oscilador, conmutador o rectificador. Para el desarrollo de esta práctica, primeramente nos da tres ejercicios, en el cual, dada la información que aparece en la siguiente figura, obtener la corriente del colector, el valor de la resistencia en C, la resistencia en B y el voltaje colector emisor. Primeramente hice los circuitos en multisim. Para empezar, se coloca el multímetro en el colector y emisor, respectivamente, para obtener el voltaje colector emisor. Nos da como resultado 6.335 voltios. Para la corriente del colector, que se abrevia IC, colocar el amperímetro entre RC y la terminal del colector transistor y me dio un valor de 3.021 mA. Y de igual forma, para calcular la corriente en RB, que da un total de 40.186. Los cálculos del primer circuito se encuentran aquí arriba, que viene siendo para calcular IC, corriente del colector, que son los 80 por los 40 mA, más un total de 3.2 mA. Para calcular RC es una división, que son los 6 voltios entre el valor dado anteriormente, 3.2 mA, más un total de 1.875 kΩ. Calculando RB, tenemos que son en negativo ahora los menos 12 voltios más RB por los 40 mA más los 0.7 voltios. Eso lo igualamos a 0. Se le resta los 0.7 a los 12, nos da un total de 11.3 voltios. Eso mismo lo dividimos sobre los 40 mA y el total en RB nos daría 282.5 kΩ. Para calcular el voltaje del colector emisor, tenemos que es en negativo los 12 voltios más los 6 voltios más el mismo voltaje del colector emisor. Ese mismo lo pasamos hacia la izquierda y en la resta nos daría 6 voltios. Ahora nos pide el circuito número 2. En el circuito número 2 nos pide de igual forma medir la corriente en el colector IC, que nos da un total de 3.841 mA. De igual forma también nos pide el voltaje en RB, que ese pues ya lo tenemos aquí marcado como 16 voltios, y al hacerlo con el multímetro nos da de igual forma 16 voltios. Y de igual forma también el voltaje a través de RB, de la resistencia B, que en este caso nos da un total de 15.342 voltios. De igual forma aquí tenemos los cálculos del circuito 2, que para calcular IC ya sabemos que nuestra B es 200 y conocemos la fórmula, que es IC, que es beta por la corriente en B. Entonces, para calcular la corriente del colector, tenemos que son los 200 que marca beta por los 20 mA. Nos da un total de 4 mA. Para la corriente del emisor, esta es igual a la corriente del colector. Entonces tenemos que beta es igual a la corriente del colector sobre la corriente en B de beta. Beta nos da un total de 4 mA sobre 20 microamperes. Nos da un total de 200. Para calcular el voltaje del colector nos da que es igual a 4 mA por los 2.2 kΩ. Nos da un total de 8.8 voltios. Ahora, para calcular el voltaje en corriente directa, tenemos que es
el voltaje en corriente directa más el voltaje de la corriente más el voltaje de corriente emisor más el voltaje del emisor, que nos da, lo igualamos a 0. Intercambiamos valores, que ya tenemos el 8.8 voltios más los 7.2, nos da un total de voltaje en corriente directa de 16 voltios. Ahora, para calcular RB tenemos los 16 voltios, eso los hacemos negativos, más la RB por los 20 microamperes más los 0.7 voltios, eso lo igualamos a 0. Sacamos RB, que es igual a 15.3 voltios sobre los 20 microamperes, nos da un total de 765 kiloohms. Ahora, para el último circuito que tenemos aquí, sería de igual forma para calcular la corriente en el colector, que nos da un total de 5.449 miliamperes. Para calcular el voltaje en BC nos da un total de 2.524 voltios, y la última medición nos daría 38.214. De igual forma tenemos aquí los cálculos del circuito 3, que es menos el voltaje en corriente directa que tenemos más la corriente en B. Eso lo multiplicamos por RB más el voltaje de BE más la corriente del emisor por RE. Esto nos da un total de, sería 20 voltios más la corriente B por RB más los 0.7 voltios. Eso se le suma a la corriente NE por RE, nos daría, eso lo igualamos a 0. Ya restado de los 0.7 de los 20 voltios, tenemos un total de 19.3 voltios más RB por la corriente en B más la corriente NE por RE. Eso de igual manera lo hacemos 0. Tenemos ahora que sería menos 11.3 más IB. Tenemos que RB más beta más 1 por RE lo igualamos a 0. Tenemos otra vez el valor de 19.3 más IB. Ahora colocamos el valor de la resistencia, 326 kiloohms, más los 100 del valor beta más 1 por la resistencia E, que el valor es de 1 kiloohms, se iguala a 0, y se obtiene que la corriente en B es igual a 45.19 miliamperes. Para la corriente del colector, que es igual a beta por la corriente en B, que sería la corriente del colector igual a los 100 por los 45.19 miliamperes, nos da un total de 4.519 miliamperes. Ahora el voltaje del colector emisor, que son menos 20 voltios más la corriente en C por la resistencia C, más el voltaje del colector emisor más la corriente en E por R igual a 0. Ya despejado todo, tenemos un valor de negativo de menos 20 voltios más los 4.519 miliamperes. Esto lo multiplicamos por las dos resistencias que tenemos de 2.4 y 1.5 más el voltaje del colector emisor, lo igualamos a 0 y nos daría un total de 2.37 voltios. De igual forma tenemos aquí estos tres cálculos para el voltaje del colector, voltaje de emisor y el voltaje en B. Como pueden ver, ahí están los cálculos formulados. Y pues en sí eso sería todo lo que nos pide sobre los tres circuitos, calculado tanto en multisim como en cálculos matemáticos.